Llevo usando los aceites esenciales, pues la verdad es que bastantes años y empecé poquito a poco, como empezamos muchas veces con un hobby, con una pequeña pasión, te empiezas a informar por aquí, por allá, una amiga que te cuenta, algo que buscas en internet, un libro que compras y sobre todo haciendo ensayo-error. Y yo empecé usando aceites esenciales sobre todo para hacer cosmética casera, pues para hacerme cremas, para hacerme mi desodorante, para hacer, bueno, o para pequeños remedios caseros. Y así empecé yo. Yo tenía unos poquitos aceites esenciales que compraba en el herbolario y un día, fue poquito después del confinamiento, se me había acabado un bote de los que tenía, creo que era árbol de té o salvia, no me acuerdo, y empecé a mirar con qué podía sustituir de los aceites que yo tenía en esa receta que yo solía hacer, pues a ver si me servía otro. Y ahí descubrí, se me abrió un mundo porque empecé a buscar información y bueno, me topé con la empresa en la que estoy ahora, que es doTERRA, y descubrí que los aceites esenciales, pues yo los usaba como para un único fin, la lavanda para una cosa, el árbol de té para una cosa, la salvia para una cosa, y ahí me di cuenta que en realidad los aceites esenciales sirven para muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso para mí fue como una apertura de mente muy grande y además descubrí pues, una marca, en concreto esta de doTERRA, que prometía ser la bomba, porque era todo como muy puro, muy natural, bueno, pues tenía unas características que a mí me llamaron la atención y yo pensaba que por comprarlo en un herbolario eso ya lo tenía y descubrí que no necesariamente es así. Entonces empecé a probarlos. Primero pues estuve como un año probando poquito a poco aceites esenciales de doTERRA como clienta y al final pues como veía que la gente me lo pedía porque veían que funcionaba, les gustaba, venían a casa y me los pedían, pues acabé haciéndome distribuidora, ¿vale? Que es algo muy habitual que le pasa pues a un, no sé, a un porcentaje pequeño, un 20% así de las clientas de esta empresa se acaban haciendo distribuidoras, ¿vale? Así que un poquito mi historia con los aceites viene por ahí. A ver, perdón, que creo que se me ha saltado. No, está bien, vale. Bueno, entonces vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un aceite esencial? Sin entrar en disquisiciones muy químicas y muy técnicas, un aceite esencial al final es el componente de una parte de las plantas, ahora veremos de cuáles, que contiene ese compuesto aromático que tienen muchas plantas. No todas las plantas son aromáticas, pero algunas sabéis que sí tienen ese componente aromático. Y de esas plantas que se llaman aromáticas hay un porcentaje, que es pequeño, no todas, de plantas aromáticas que tienen ese compuesto que es el aceite esencial, ¿vale? Es un conjunto de moléculas químicas que tienen las plantas, que huelen normalmente muy bien, que atraen, unas veces, bueno, a unos nos pueden gustar más, otros menos, pero que atraen, tiene un aroma que atrae y que son, fundamentalmente tienen dos características. Son volátiles, es decir, se van evaporando, ¿vale? A pesar de que se llaman aceites esencial, no son grasos, ¿vale? No son grasos, pero sí son lipófilos, es decir, son solubles en grasa o en aceite, ¿vale? Esto lo veremos después. Y son, lo que pone ahí, extractos muy, muy concentrados, ¿vale? De entre 50 y 70 veces más potentes que lo que son las hierbas medicinales que a veces, por ejemplo, ponemos en una infusión. Para que os hagáis una idea, una gota de aceite esencial de menta, de la menta piperita que yo utilizo en este caso, equivaldría a unas 28 tazas de infusión de esta misma planta, ¿vale? Es muy, muy potente. A veces con la mitad de una gota ya estamos consiguiendo un montón de efecto. Entonces, bueno, también por eso hay que tener un poquitín, unas mínimas nociones para utilizarlas con cuidado. ¿Qué aceites esenciales? Hay muchísimos aceites esenciales, ¿vale? Los aceites esenciales, como decía, son compuestos volátiles que vienen de las plantas. Pueden venir de distintas partes de la planta, pueden ser de las hojas, pueden ser de las flores, pueden ser de los tallos, de la resina del árbol, ¿vale? Puede ser de distintas partes de la planta. Y hay miles de aceites esenciales, muchísimos, es una barbaridad. De hecho, cada marca tiene pues una serie de aceites, pero normalmente no los tienen todos, ¿vale? Sería casi imposible. Entonces, de lo que se trata a nivel doméstico, ¿vale? Y como usuarios, como amas de casa, como, bueno, a nivel personal, independientemente de si luego le queremos dar un uso más profesional, que también, lo interesante es plantearse qué aceites merece la pena tener en casa, al menos para empezar, ¿no? Entonces yo por eso siempre pongo aquí la palabra botiquín, porque para mí es como la palabra talismán. Yo siempre hablo de que es bueno tener un botiquín mínimo de aceites esenciales en casa que nos sirvan para muchas cosas, ¿vale? Y que el objetivo, más o menos aproximadamente, es que el 80% de las cosas que solemos resolver en casa
yendo un momento al médico o yendo un momento a la farmacia, que no son graves, es decir, que no requieren realmente una supervisión médica, en vez de utilizar la química sintética, digamos, o tener que salir para ir a la farmacia o a que el médico nos haga una receta, las podamos resolver en muchas ocasiones con aceites esenciales que sean de buena calidad, ¿vale? Y que tengamos unos mínimos conocimientos para poder hacer eso. Entonces, los aceites esenciales, o sea, ¿por qué tener un botiquín en casa de aceites esenciales? Básicamente, por estas tres cosas que pongo aquí, maravillosas, ¿no?, que tienen los aceites esenciales. La primera es que son, siempre y cuando elijamos una marca de la que nos genere que nos dé esa confianza, ¿vale? Yo estoy hablando de la que conozco, de doTERRA y otras que utilizo. Cuando doTERRA no tiene un aceite, utilizo otras, pero principalmente ahora estoy hablando de doTERRA. Son 100% naturales, ¿vale? No tienen ningún compuesto sintético, no tienen rellenos y además están producidos de manera que en ningún momento del proceso, desde que se cultiva la planta, se recoge, se destila, se embotella y se sella, en ningún momento entre ningún tipo de compuesto ajeno, ¿vale?, a la propia planta, que no haya contaminación, que no haya restos de metales pesados, ¿vale? Y eso es una cosa complicada que requiere, bueno, pues que la empresa, que la compañía cuente con una serie de medios para que eso se pueda certificar. En concreto, en esta compañía tienen además una página web en la que yo por ejemplo tengo aquí un botecito, metiendo el número de lote que tenemos al final en el culo de la botella, podamos saber exactamente qué moléculas, qué componentes tiene ese líquido que tenemos en la botella, para que las personas que realmente entienden, son profesionales, son aromaterapeutas científicos, puedan confirmar que esa botella es 100% natural, ¿vale? Y esa es una de las cosas que a mí me conquistó esta empresa, es totalmente transparente. Y luego que son seguros siempre y cuando tengamos unas nociones básicas y mínimas para poderlos utilizar. Si en algún momento no estamos seguros para utilizar un aceite, es mejor pues utilizar otro que sí estemos seguros, preguntar, o si no, pues diluir lo más posible, como lo vamos a ver después, ¿vale? La segunda cosa maravillosa es que son efectivos y potentes y a veces mucho más que un medicamento, ¿no? Y esto es algo que a mí me alucina, ¿no? Yo antiguamente, cuando usaba los aceites esenciales, como lo usaba sobre todo para hacer cosmética casera, mis cremas y mis cosas, no le daba esa importancia como a nivel terapéutico. Pero hoy en día, que sí lo utilizo para muchas cuestiones, ya que podemos llamar de salud física o emocional, sí puedo confirmar con mi experiencia que efectivamente en ocasiones un aceite esencial es mucho más efectivo y potente, incluso más rápido en su efecto que un medicamento, ¿no? Ayer, por ejemplo, por poneros un ejemplo, por la noche mi hijo, que tiene 7 años, empezó a toser por la noche, no paraba de toser, y me dijo, mami, dame algo. Bueno, pues antiguamente yo le hubiera dado un jarabe lo más natural posible, y hoy en día cuando pasa eso, que es pocas veces por suerte, pues ya sé que le pongo un poquito de miel con agua calentita, una gotita de esencia de limón y una gotita de, bueno, pues una mezcla que tenemos que va muy bien de aceites esenciales. Y eso, nada, se toma un traguito y en 10 minutos, 15 minutos a lo máximo ha dejado de toser, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, eso es una maravilla, ¿no? No tienes que ir a la farmacia, y puedes seguir durmiendo. La tercera cosa maravillosa de los aceites esenciales es que si lo sabemos usar bien y sacarles partido, acaban siendo más económicos que el cuidado médico tradicional, ¿no? Inicialmente, a lo mejor una botella, en ocasiones, claro, el precio depende de qué planta sea, ¿vale? No todas las plantas valen lo mismo, no es lo mismo un árbol de té, que es de los más económicos, que por ejemplo un incienso o un helicriso o la rosa, ¿vale? Que para poder destilarla se necesita mucho material vegetal, el precio va a cambiar. Pero en general, el uso adecuado de los aceites esenciales naturales, puros 100%, acaba siendo más económico que el cuidado médico, o sea, que el uso de los recursos médicos tradicionales, ¿vale? Entre otras cosas porque ya no solo por el precio en sí del producto, que también, sino porque cuando tú tienes un botiquín en casa natural, ¿vale?, y lo vas poco a poco alimentando, llega un momento en que tú apenas tienes que ir a la farmacia o apenas tienes que ir al médico, solo cuando realmente, oye, te has roto una pierna o tienes algo que realmente necesitas un diagnóstico para ver qué es lo que hay que tratar, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos pasan en el día a día que antes acudiríamos, perderíamos el tiempo, la gasolina, la espera en el médico, a veces dejamos de trabajar. Bueno, pues ahora sabes que puedes tener una serie de recursos que los puedes usar con calma y con tranquilidad desde casa. Entonces, en ese sentido, digo que acaban siendo más económicos que el cuidado médico tradicional.
Bueno, ¿para qué se usan los aceites esenciales, ¿no? Que al final es como lo más interesante. ¿Para qué los podemos usar? Ya os digo que yo antes los usaba solo para muy poquitas cosas. Sabía que el árbol de té era pues para los hongos o para la cándida, utilizaba 3 o 4 para hacer mis cremas y tal, pero realmente hay un mundo ahí al otro lado que merece la pena conocer. Os pongo aquí algunos ejemplos. Esto es una clase de introducción y si a alguien le interesa, en otro momento podemos hacer como clases como más específicas e ir viendo cada caso poquito a poco, ¿vale? ¿Para qué se usan? Pues mira, para apoyar la salud física. Yo os digo, cualquier tipo, muchas veces, pues un dolor muscular, un dolor de cabeza, una molestia de cualquier tipo, pues muchas veces tenemos aceites que nos pueden apoyar en eso. Hay gente que lo utiliza simplemente como perfume natural porque prefiere huir de perfumes sintéticos, ¿no? Porque ya sabéis que tienen muchos tóxicos. Se pueden utilizar, como hacía yo, para hacer tu propia cosmética casera o para complementar la que ya tienes. Tienes a lo mejor una crema que es así normalita y a lo mejor si le agregas 3 o 4 gotitas pues, de incienso, de licris o de rosa, te estás creando una crema de lujo, ¿vale? Y lo va a notar mucho tu piel. Se pueden usar en cocina, se pueden usar pues para tomar, por ejemplo, bebidas, en vez de bebidas azucaradas con gas, pues agregando determinados aceites que se pueden ingerir, tenemos una bebida estupenda. Para hacer postres, para hacer, por ejemplo, salsas para la pasta, para muchas cosas. Se pueden utilizar para la limpieza verde sin tóxicos del hogar, ¿no? Pues para sustituir un montón de productos químicos que ya sabéis que son bastante tóxicos, cada vez se denuncia más, ¿no? Que se permite poner a la venta productos de limpieza que son muy tóxicos, ¿vale? Y los estamos aspirando cada día, ¿no? Sobre todo si no ventilamos bien. Entonces, son una alternativa muy buena los aceites esenciales para limpiar de otra manera el hogar, bien haciendo tus propios productos de manera muy sencilla, bien comprándolos ya hechos en empresas como esta que los tienen ya productos hechos basados en aceites esenciales. Luego también se usan para mejorar a nivel emocional, el bienestar emocional, pues para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando necesitamos sentirnos más tranquilos, relajarnos, cuando necesitamos, por ejemplo, dormir mejor, ¿no? Cuando pues, tenemos un día que estamos así como grises, que no acabamos de arrancar, pues nos pueden ayudar a elevar ese estado de ánimo, a estar un poco más motivados. Bueno, pues a nivel emocional tienen muchísimos usos. De hecho, cada aceite esencial tiene no solo usos físicos, sino que tiene también connotaciones a nivel emocional, ¿vale? Y eso tiene una explicación química. Tenemos un médico en el equipo, un psiquiatra, que esto lo explica muy bien, cómo eso va al cerebro cada vez que lo olemos y por qué tiene una serie de consecuencias a nivel emocional, ¿no? Eso es otro mundo ahí que hay detrás apasionante. Nos puede servir para cuidar a las mascotas, a los perros, a los gatos, siempre con mucho cuidado, porque los animales tienen un olfato, un sentido del olfato mucho mayor que el de los humanos, entonces habría que diluirlo todo muchísimo más, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, sobre eso, que está aquí Mar y sabe bastante, pues también lo podemos utilizar con nuestros animales. Lo podemos utilizar también en el huerto. Si tenemos plantas, si queremos cuidar las plantas, pues también se le pueden, en vez de utilizar productos químicos que a veces se utilizan para cultivar, pues también nos sirven los aceites esenciales. Se utilizan para hacer masajes de todo tipo, no solo masajes relajantes o masajes musculares que ayudan un montón, son un complemento muy bueno, sino también para hacer algunas técnicas que incluso pueden hacer personas que no son masajistas porque simplemente requieren ir poniendo capas de aceites esenciales y aceites vegetales, ¿vale? Eso podemos hablar otro día. Hay un par de técnicas maravillosas que casi puede hacer cualquier persona en casa, a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, y ya están teniendo un efecto muy bueno. Hay mucha gente, por ejemplo, que lo utiliza en yoga, en meditación, ¿no? Pues porque, bueno, ayudan a concentrarse, a, no sé, tener el estado de ánimo pues como más alineado y acorde con lo que vamos a hacer, ¿no? Con esa concentración. Hay gente que dice que eleva el espíritu, determinados aceites, pues por ejemplo como el incienso. Bueno, y pongo y mucho más porque me podría pasar la clase dando ejemplos de usos, ¿no? Que ya irán saliendo. Importante, ¿cómo los usamos, no? Ya hemos visto que es un aceite esencial, por qué es interesante tener un botiquín mínimo de aceites esenciales en casa, para qué nos puede servir, ejemplos de uso, y ahora vamos a ver cómo los podemos usar, ¿no? Porque sobre esto además a veces hay un poquito de polémica, ¿vale? Porque no todo el mundo está de acuerdo en el tercer modo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, las 3 maneras de usarlo son las 3 que veis arriba. Aromática, tópica, es decir, en la piel, e interna, es decir, a nivel ingerido.